¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a empezar nuestra clase en forma sincrónica. Implica eso que les voy a dejar mi video para que puedan estudiar ustedes después estas ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales homogéneas. Este es el segundo procedimiento que vamos a ver cómo se resuelve. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables? O sea, teníamos que tener, por ejemplo, una variable, por ejemplo, x con su diferencial x, la y, por ejemplo, con su diferencial y. Después integrábamos y teníamos la primitiva. En este caso, vamos a ver el segundo procedimiento. ¿Se acuerdan que les dije también que era como un factor común, por ejemplo? La vez pasada vimos como si fuera un factor común y ahora vamos a ver como si fuera un factor común por agrupación de términos, haciendo una analogía de los casos de factorización y también los casos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Nuestra ecuación se llama ahora ecuaciones diferenciales homogéneas. Y lo que va a ocurrir con nosotros ahora es que ya no vamos a poder separar fácilmente así como hacíamos la vez pasada. O sea, no hay mecanismo que nos ayude a poder hacer de esa forma. Entonces vamos a ver cómo proceder cuando tenemos este tipo de ecuaciones. ¿Cómo o de qué forma tengo que tener la ecuación diferencial? Y me dice la definición. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria y tiene esta estructura. O sea, voy a tener una función m en x e y diferencial x, más otra función también en x e y, pero por diferencial y. Y es igual a cero y nos dice que es homogénea si las funciones m y n son homogéneas y del mismo grado. Y ahora les voy a indicar qué significa que sean homogéneas y del mismo grado. Otra cosa también para anotar acá. Cuando yo tengo una ecuación diferencial y está igualada a cero esa ecuación diferencial, entonces decimos que la ecuación diferencial es homogénea. También podría decir de esa forma. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer esas distinciones también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es tratar de separar las variables como si fuera el primer caso que vimos la vez pasada. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Y puede ser con estos dos que les muestro acá. Y es igual a bx y derivamos a la y, entonces tenemos diferencial y es igual a. Y este d por x hacemos como una derivada de productos. Entonces fíjense acá, es d, diferenciamos la x, o sea, estamos derivando la x, la b queda como constante, más la x y ahí derivamos a la b. Y también la x es igual a bi, y entonces diferencial x es igual a b por di más i por dd. O sea, ¿qué significa eso? Que en mi ecuación, entonces voy a sustituir la y con bx. Y en donde aparezca la di, entonces voy a sustituir por b de x más x de b. O voy a sustituir la x con di y la dx con este. Solamente si yo tomo, por ejemplo, la primera parte para la sustitución, entonces trabajo solamente con esto. No es que voy a trabajar con los dos al mismo tiempo. Como yo sé cuál voy a utilizar para sustituir, y acá viene el tema de mirar la estructura de la ecuación diferencial. Entonces vamos a mirar acá primero para indicarles cómo se van a dar cuenta, si van a usar la sustitución y o la sustitución x. Entonces van a hacer de esta forma. Fíjense acá. Yo tengo x más 2y diferencial x. Fíjense en nuestra estructura de mxy. Entonces, esta mxy para mí es x más 2y. Y después tenemos que está multiplicada por la diferencial x más. Después tenemos la nxy de y, entonces 2x más 3y viene a ser mi n. ¿Sí? Siempre en ese orden. Si yo tengo la diferencial x, entonces está la m con ella. Si tengo la diferencial y, entonces está la n con ella. Yo puedo tener indistintamente primero y después x, pero igualmente yo tengo que tener que la n va con la y la m va con la x. Ahora, voy a mirar entonces en mis ejemplos. Fíjense acá, tengo la m que es x más 2y y tengo la n que es 2x más 3y.
Lo primero que ustedes van a mirar es si van a poder, por ejemplo, hacer sus variables. ¿Por qué? Porque tienen que ir probando, porque cuando tengamos ya en conjunto, ustedes tienen que ver cuál les conviene. O sea, si va a ser por el primer caso que vimos la vez pasada, o va a ser ya este procedimiento. Si ustedes quieren sacar de acá, por ejemplo, para separar van a tener que hacer su distributiva, porque no tienen de otra forma. ¿Por qué? Porque acá tengo X y Y, acá tengo X e Y. Entonces, si hago mi distributiva, al fin y al cabo no voy a poder hacer nada, ni si hago factor común como habíamos hecho en algunos ejercicios de la vez pasada. Bueno, entonces voy a mirar la estructura que tiene. Fíjense, la M tiene X 2Y y la N tiene 2X más 3Y. Los dos son fáciles, o los dos son estructuras algebraicas muy fáciles. ¿Cómo yo me doy cuenta de que es fácil? Porque tengo a la primera, esta está a la primera. Entonces, en este caso me conviene sustituir y por b de x. Y es igual a bx y la de y, entonces vamos a sustituir por este. Si los dos son fáciles, entonces sustituimos por la y. Si yo encuentro que la estructura de la y es más fácil, fíjense por ejemplo en este segundo ejemplo. Acá tengo y cuadrado menos x cuadrado. De x me dice, entonces esta es mi m. Después tengo acá la de y, entonces xy. ¿Cuál es más fácil entre x cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado y x e y? Obviamente la estructura más fácil o más simple es el que la acompaña a la de y. Entonces, cuando tengo que los dos son fáciles y que es fácil la n en este caso, entonces voy a sustituir y es igual a bx y de y por todo esto. Ahora voy a mirar el siguiente ejemplo. Fíjense acá. Tengo de X, tengo de Y. El más fácil acá es la M y la más complicada es la N, porque por acá tengo lineal y estos son cuadráticas ambas. Entonces, ¿qué ocurre? Acá entonces me conviene sustituir a la X por VI. Entonces, haciendo un resumen, me conviene reemplazar la Y, entonces cuando tengo que las dos estructuras son fáciles, la M y la N. Y cuando es fácil, la N. O sea, la M, la N es fácil y la N es fácil, entonces voy a hacer I. Si encuentro que la M es más fácil, entonces voy a sustituir por X. Ustedes pueden sustituir indistintamente la y y la x en cualquier ecuación. Lo que ocurre es que cuando están desarrollando van a encontrar que van a tener diferenciales, o sea, integrales muy complicadas. Entonces no les conviene mucho por ese lado. Entonces acuérdense, si los dos son fáciles, reemplazamos por y. Si la n es fácil, porque le acompaña la de y, sustituimos por la y. Si la m es fácil, en este caso la mxy es fácil, entonces sustituimos por la x. Bueno, vamos a mirar entonces cómo resolver. Eso ya se va abajo porque no nos interesa. ¿Qué nos decía la definición? La definición nos dice es homogénea si las funciones m y n son homogéneas y del mismo grado. Entonces primero vamos a ver si estas funciones son homogéneas. ¿Cómo yo me doy cuenta de que son homogéneas? Entonces vamos a hacer así. Habrán visto en cálculo 1 ecuaciones homogéneas cuando estaban estudiando. Igual les muestro otra vez acá. Yo tengo m de xy es igual a ¿cuánto? A x más 2y. Eso es lo que yo tengo acá. M de xy es igual a x más 2y, que es lo que tengo acá. Si yo hago este mismo, pero le incluimos una constante cualquiera, así, le voy a llamar, por ejemplo, a este t y a este le llamo, por ejemplo, t. Ustedes tienen sus libritos en la página 10, en la primera parte les dice, una función se llama homogénea y de grado n si para todo t se verifica que f de tx, ti es igual a tn por la misma función. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir con eso. Si yo estoy diciendo que la x es tx, entonces en donde aparezca x vamos a reemplazar con tx, así. Y donde aparezca la y, entonces voy a reemplazar con ti. Entonces hago ahí ti. Y acá voy a factorizar. Si factorizo, yo voy a factorizar solamente la variable que introduje como una variable complementaria, por decirlo. Entonces, si hago mi factor común, voy a tener t y voy a tener x más 2y. ¿Y qué ocurrió ahí? Si se fijan, tengo yo acá t
Y tengo otra vez x más 2y. ¿Y eso qué viene a ser? Ese viene a ser mi función original. Entonces lo que voy a buscar es reemplazando a la n ahora que la t también me dé de esta forma, que sea una t lineal, o sea que esté elevado a la primera. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto para que sea más fácil. Entonces voy a hacer así. Entonces ahora voy a tener mi n. Mi n es igual a ¿cuánto? A 2x más 3y. Así. Entonces voy a poner acá n y voy a usar la misma constante. Como si fuera que yo le introduzco una constante y esa constante no le tiene que afectar a la función original. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2 en vez de la x, entonces usamos tx más 3 y en vez de la y entonces usamos ti. Fíjense, este es lo mismo que yo tenga acá x e y, así como hicimos en cálculo 2 alguna vez. Puedo sacar factor común otra vez que es t, y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x más 3y. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo otra vez, si saco factor común t, tengo 2x más 3y. Fíjense que se mantuvo invariable la función original. Entonces mi t factor común, ¿y qué digo? Que otra vez es igual a la misma función que le dio origen cuando hicimos ese reemplazo. Entonces, este es el primer paso que yo tengo que verificar, que sean homogéneas y del mismo grado. Y acá veo yo que ocurre eso, que son homogéneas, ¿por qué? Porque son iguales y son del mismo grado. Decimos que t es de grado 1. ¿Por qué? Porque tiene elevado a la primera así. Bueno, eso es lo primero que tengo que probar entonces para poder después resolver mi ecuación diferencial. Ahora, vamos a resolver nuestra ecuación diferencial. Acá ya vimos de que son homogéneas y del mismo grado. Introdujimos una constante cualquiera, después sacamos otra vez y encontramos que no varió la función original. Vamos a suponer que yo tenía, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, acá tenía un 3, así. Y entonces voy a poner acá, por ejemplo, solo y también. No le afectaré. Tendría que ser diferente para que diga que no son homogéneas. Por ejemplo, yo puedo tener acá t y el otro, por ejemplo, me da t al cuadrado. Entonces, en ese caso voy a decir que no son homogéneas. Tienen que ser iguales y del mismo grado. Bueno, entonces ya dijimos al principio que esto es lo que vamos a reemplazar. Y lo que vamos a reemplazar entonces aquí va a ser la y. Vamos a sacar esto de acá. Así, esa es nuestra ecuación normal. Voy a ponerle acá una raya para que empecemos a hacer a partir de ahí. Este es para probar si las funciones son homogéneas, si la función m y la función n son homogéneas. Y ya mostré que son homogéneas, ¿por qué? Porque me sale esto. Ahora empezamos a resolver entonces nuestra ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es sustituir y tratar de separar las variables. Para eso hacemos la sustitución. Entonces, vamos a tener así, x, ya escribir otra vez igualito acá. Y ahí entonces ya dijimos que vamos a sustituir por esto que tenemos acá. Voy a copiar esto mismo para que se acuerden qué fue lo que hicimos. Voy a poner acá, así, y voy a poner esta diferencial también ahí abajo para que se acuerden qué es lo que estamos haciendo. Vamos a sustituir la función original. Entonces, voy a poner así. Ahí. Voy a poner este acá en el medio. Y entonces, fíjense, voy a reemplazar ahí. Voy a poner así y ahí reemplazamos. Entonces, en donde aparezca la y, vamos a poner bx. Y en donde aparezca la dy, toda esta expresión. Entonces voy a tener x más 2y me dice. Entonces, en vez de la y, voy a usar bx. Así. Entonces, fíjense, esta y reemplazamos por bx. De x más 2x más, y acá también y. ¿Y cuánto vale? Y vale dx. Y acá es en donde vamos a tener que reemplazar la di, porque la di me dice que es igual a toda esta expresión. Entonces voy a hacer así. Voy a poner esto y copiamos esto que tenemos aquí. Así. Y ahí tenemos así. Y cerramos el paréntesis. ¿Qué hago acá? Acá ya es solamente hacer distributiva. Y vamos a ir viendo que se vuelve fácil. Esto es muy mecánico. Una vez que empezamos a hacer estos procedimientos, ya voy a encontrar que se mantiene el mismo proceso, por decirlo.
Entonces, si hago mi distributiva, ¿qué voy a tener? A ver, si hago mi distributiva, voy a tener ahí x de x más 2 de x de x. Así, si distribuyo esa diferencial con los dos, más. Ahí hacemos nuestra distributiva de 2x con b de x. Entonces voy a tener 2xb de x más 2xb de b. Así, si multiplico este, 2x por este y por este. Y ahora el otro. Más, ¿cuánto? 3x y acá 3. 3x que tengo acá y acá tengo una b al cuadrado. Entonces voy a poner acá b al cuadrado. B al cuadrado. Así. ¿Y cuánto? 3xb cuadrado de x más, y el siguiente entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 3x por x me va a dar x al cuadrado, y tengo solamente una b, b de d es igual a 0. Y fíjense que hice mi distributiva. Vamos a mirar si está todo correcto. X por dx, 2bx de x, después tengo 2x, b de x, 2x, acá tengo 2x al cuadrado. A ver, 2x, b de x, 2x, espera un ratito. 2x, b de x, y el otro va a ser 2x cuadrado, este está mal, 2x cuadrado, así, 2x cuadrado, ahí, así. A ver, vamos a hacer otra vez. Este con este me da 2x de b, después este con este me da 2x cuadrado de b, después este 3x b cuadrado de x, más, y después este con este, 3x cuadrado b de b. Ahí está. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Si se fijan, tengo x acá, tengo x acá, tengo x acá, tengo x, tengo x, tengo x. Entonces puedo dividir todo entre x. Entonces hacemos eso. Dividido x. En la mayoría de los casos les va a dar lo mismo. O sea, siguen el mismo procedimiento, van a ver que es lo mismo. Entonces, si dividimos todos entre x, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá ya nada. Después acá ya nada. Acá ya no tengo x. Acá solamente me va a quedar una x. Ya desaparece porque es una ecuación. Acá ya solamente me da 3b cuadrado. Y acá me va a quedar solamente x. Así. Entonces, eso es lo que pasó cuando dividimos todos entre x. Puedo dividir todo entre x porque esta es una ecuación. Y 0 dividido x que me da 0 otra vez. Bueno, acá voy a ver que puedo agrupar. Aquí ya podría agrupar, por ejemplo, las x, las de x y la de b, por ejemplo. Entonces, fíjense, si yo agrupo este, que tiene de x, bueno, no me va a dar así. Voy a poner en negrita para que verifique así. Acá tengo de x, acá tengo de x, voy a poner en negrita para saber que voy a agrupar. Y acá tengo una de x también. Y no, acá también fíjense que puedo hacer algo. Voy a poner el negrita y voy a hacer en el segundo paso, ¿sí? Acá tengo de x y acá también tengo de x. Fíjense que puedo hacer acá. Acá tengo 2b de x y tengo 2bx. Entonces puedo sumar estos. ¿Para qué? Para que pueda simplificar la expresión. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener en verdad 2 más 2, 4. Y voy a tener así. Me conviene ir simplificando. Entonces voy a tener de esta forma. ¿Qué puedo hacer ahí? Ahí entonces puedo ya empezar a agrupar. Por ejemplo, puedo sacar factor común, que es de x. Y ponemos adelante el factor que tenemos factorizado. Entonces, pongo acá. De x dividido x, ¿cuánto me da? 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a borrar esto de aquí para no confundirles. Voy a hacerlo más bien acá. Si saco factor común de x, entonces voy a tener 1 más 4b más 3b cuadrado. Entonces voy a cargar. Voy a cargar y
Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener, paréntesis, 1 más 4b más 3b cuadrado. 3b al cuadrado. B al cuadrado. Así. ¿Por cuánto? Por dx. Más. ¿Y qué tengo de la db? Si se fijan acá, para la db, si voy a agrupar este con este, tengo una x que puedo también sacar como factor común. Entonces, si saco factor común, voy a tener x y adentro voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2 de b que voy a sacar afuera. Más ¿cuánto? Más 3b de b es igual a 0. Y acá fíjense que yo ya estoy teniendo como necesito, que era que les dije que, ¿para qué hacemos esto? Para que podamos separar nuestras variables. Fíjense que si yo quiero separar, yo puedo usar acá lo que se llama un factor integrante. O por ejemplo, ustedes pueden dividir automáticamente entre 4 más 1 más 4b más 3b cuadrado. ¿Por qué? Porque en esta parte en donde tengo la x, yo necesito sacar esto de aquí, o sea, simplificar. Y acá en donde tengo la b, necesito simplificar esta x. Entonces yo podría, como tengo una ecuación, entonces yo puedo hacer ¿qué cosa? Puedo dividir todos entre ¿qué? Entre x y 1 más 4b más 3b cuadrado. Capaz van a decir qué es lo que está haciendo, pero van a ver de que es fácil. Inclusive he visto que algunos ya estaban haciendo así. No sé si, no sé, se fueron a mirar algún tipo de documental en YouTube o cómo hicieron, pero he visto que en ecuaciones de variables separables ya estaban haciendo así. Entonces, yo puedo poner acá x 1 más 4b más 3b cuadrado. 3b al cuadrado. Así, b al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo cada término, entonces lo que necesito es simplificar. Y acá también voy a hacer lo mismo, para que no varíe la expresión original. Entonces, voy a dividir por los mismos factores, o sea, por los mismos que acabo de usar acá. A ese se le dice factor integrante. Yo puedo poner 1 sobre x 1 más 4b más 3b cuadrado en algún lado como como un cálculo auxiliar, por decirlo. Esto vamos a usar mucho a partir de ahora, entonces sería conveniente que vayan fijando también. Bueno, y acá entonces se fijan que puedo simplificar toda esta expresión con esta expresión y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente de x sobre x. Puedo simplificar ahí. Para eso hicimos ese factor integrante. Entonces voy a tener arriba ¿qué voy a tener? Arriba voy a tener de x. Ahí, de x. Esto sacamos de aquí. Y si simplifico toda esta expresión, entonces me queda de x y abajo me va a quedar solamente x. Así. Ahí ya tengo. Y acá, ¿qué voy a simplificar? Voy a simplificar la x con la x. Y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener entonces esa expresión sobre s. Ahí está. ¿Y qué pasó acá? Acá ya tengo de x con x y ya tengo de b con b. Ya no tengo nada acá, ya tengo factores separables, o sea, variables separables. ¿Y acá qué hacemos? Y hacemos acá lo que ya sabemos, que es integrar. Entonces vamos a integrar. Integramos esto, entonces voy a tener así. Integral, sí. Otra vez, una vez más, para que me quede bien. Otra vez más. Ahí está. Y ahí entonces ponemos que vamos a integrar. ¿Por qué? Pues ya tenemos separadas las funciones. Y esto también. Todo esto, entonces le vamos a decir que vamos a integrar. Así. Ahí está. Y acá ya es cuestión de cálculo 1. O sea, ya es hacer qué cosa. Mirar qué casos de integración voy a usar. En algunos casos son inmediatas, en algunos casos son por sustitución, en algunos casos son por partes, en algunos casos son por fracciones simples. Acá el tema ya es saber reglas de integración. Bueno, la primera sí es fácil, ¿por qué? Porque ya tiene una integral inmediata, que va a ser ¿cuánto? De x sobre x me da logaritmo natural de x. Entonces voy a poner directamente ya ese valor, logaritmo natural de x, más. Esto sí necesitamos hacer en un cálculo auxiliar.
¿Por qué? Porque no tiene una integral inmediata. Entonces voy a indicar con un amarillo y vamos a llevar abajo para hacer nuestro cálculo auxiliar. Acá tienen que tener buena base de cálculo 1 para saber qué casos de integración van a tener que usar. Acá yo ya no les voy a ayudar en el sentido de decirles uno a uno cómo se hace. ¿Por qué? Porque en cálculo 1 ustedes ya aprendieron. Y voy a mirar. No voy a poder hacer, obviamente, por integral inmediata. ¿Por qué? Porque es complicado. Entonces, miro el siguiente paso y es por sustitución. Y si yo hago por sustitución, voy a tener, a ver, si derivo el de arriba, me va a quedar solo 3. Yo tengo toda esta expresión. Si derivo el de abajo, voy a tener 4 más 6b. Y ahí sí podría sacar factor común, entonces voy a poder hacer por sustitución. Como yo sé que voy a hacer por sustitución, porque obviamente ya tengo práctica, así como ustedes ya tienen práctica también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer por sustitución. Por sustitución. Y entonces voy a decirle que U es igual a ¿cuánto? A 1 más 4b más 3b cuadrado. 3b al cuadrado. Así. Y derivamos esto. Si derivamos esto, entonces voy a tener ¿cuánto? A ver. Ahí. Entonces voy a tener de U es igual a, la derivada de 1 es 0, la derivada de 4b es 4 y la derivada de esto me va a quedar 6b. Y todo esto por db. No tienen que acordarse que, o sea, no tienen que olvidarse de que estamos haciendo una integración miembro a miembro. Entonces me va a quedar así. Pero yo veo acá algo. Yo necesito arriba, me dice 2 más 3b y yo tengo acá 4 más 6b. Entonces puedo sacar factor común. ¿Para qué? Para tener la misma expresión de mi numerador. Entonces voy a tener así. Y sacar factor común. Mi factor común es 2. Entonces me va a quedar acá ¿cuánto? 2 más, y ahí 3b. Y fíjense que es la misma expresión. Acá tengo 2 más 3b, acá tengo 2 más 3b. Entonces puedo mandar el 2 para abajo, o ya dependerá de cómo ustedes aprendieron esto. Entonces acá le voy a poner de u sobre 2. ¿Para qué? Para mandar ese 2 de ahí. De u sobre 2, entonces me va a quedar así. Necesito este de u sobre 2 de manera linda, entonces voy a tener que hacer así como fracción, para que se fijen lo que está ocurriendo. Acá estamos aprendiendo otra vez, así como les dije, cálculo 1. ¿Por qué? Porque esto es de cálculo 1 en donde aprendieron integración. 2, y entonces acá ¿qué tengo? 2 más 3b por db, y eso es lo que tengo acá arriba. Entonces, si voy a escribir aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar entonces, fíjense lo que me va a dar. Un medio que puedo sacar afuera, o pueden hacer directamente adentro también su un medio. ¿Por qué yo puedo sacar afuera? Porque es una constante. Y ahí tengo ¿cuánto? Y ahí la integral, y acá reemplazamos. Entonces, fíjense. Arriba tengo 2 más 3b, 2 más 3b por db me dice que es igual a de u sobre 2. Ese 2 ya sacamos afuera, entonces me va a quedar solamente de u. Y abajo, que hicimos 1 más 4b más 3b cuadrado, que es igual a u. Entonces, u es igual. Y ahí ya puedo hacer entonces mi integración, ¿sí? Una integral inmediata. Tengo un medio por, ¿y esto a qué es igual? Al logaritmo natural de u. Y finalmente reemplazamos otra vez nuestra u por las constantes, o sea, las variables en este caso. Entonces voy a tener 1 sobre 2 por logaritmo de, y ahí ponemos entre paréntesis toda esta expresión. ¿Por qué? Porque toda esta expresión es u. Así. Llevamos aquí, así, ahí. Entonces, este es mi resultado ¿para quién? Para la segunda integral. ¿Se acuerdan que esta segunda integral es todo esto? Y ya resolvimos. Entonces ya sabemos que nuestro resultado es este. Solamente esto que tenemos acá. Llevamos esto aquí. Así. Y es igual a ¿cuánto? Acuérdense que ambas integrales me genera una c.
Entonces no me da 0 ahí, sino yo puedo poner, por ejemplo, en función a logaritmo natural también nuestra c. Entonces yo puedo poner así, logaritmo natural de c. Por conveniencia. ¿Por qué? Porque veo que todos son logaritmos. Entonces, por lo visto, voy a poder hacer eso que tanto quieren hacer ustedes, que es comprimir. Entonces, si comprimo, me va a quedar así. Puedo sacar mínimo, y mi mínimo es ¿cuánto? Mi mínimo, por ejemplo, es 2. Entonces, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2 logaritmo natural de x más logaritmo natural de toda esa expresión. 1 más 4b más 3b al cuadrado. b al cuadrado es igual a logaritmo natural de c. Ya no pongo ahí 2 logaritmo natural de c, porque el logaritmo natural de c es una constante, y si multiplico por 2, igualmente me va a dar una constante. Entonces no le afecta eso. Algunos, por ejemplo, ponen, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque, así como les digo, si yo multiplico una constante por otra constante, siempre me va a dar lo mismo. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Acá, por ejemplo, puedo utilizar la propiedad del logaritmo natural. Como tengo todo el logaritmo natural, entonces aplicamos la propiedad del logaritmo natural. Si me está diciendo 2 por logaritmo, entonces esto significa que suba el exponente. Y esto que me está diciendo más, entonces va a ser por. Entonces voy a tener así. Si le aplico logaritmo a ambos miembros, entonces me va a quedar así. Logaritmo natural de ¿cuánto? De x al cuadrado. Puedo poner, por ejemplo, en un corchete así. Y entonces me va a quedar para el primero x al cuadrado. Acá necesariamente tienen que hacer esto, porque en el resultado no van a tener esto como está así. Y como tengo más, entonces eso significa por. ¿Y por cuánto? Por todo esto que tengo acá. Así. Ahí, le pongo ahí mi paréntesis. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a logaritmo natural de c. Si le aplico e, entonces, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer la base del logaritmo natural. Si yo pongo e elevado a la este, entonces desaparece el logaritmo natural. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener solamente los argumentos. O sea, voy a tener esto. Podrían hacer también, o sea, les voy a mostrar qué es lo que hago porque tienen problemitas a veces para e y compañía. Yo le puedo aplicar e, y entonces elevamos a todo esto a e. Así. Es igual a e elevado a la logaritmo natural de c. Esto es lo que hago. Entonces, e elevado al logaritmo natural me da solamente la base. Entonces, ¿la base cuánto es? Me va a quedar solamente esto. Así. Esto, acá abajo, es igual a ¿cuánto? Es igual a c. Eso es lo que tengo. ¿Y ahora qué hago? Entonces, finalmente reemplazo mi b con su igual. ¿A qué era igual b? Y si nos vamos arriba, van a fijarse de que me dice que y es igual a bx. Entonces yo necesito reemplazar ahora ¿qué cosa? Necesito reemplazar mi b que tengo acá. Entonces voy a hacer un despeje acá. Yo no tengo, voy a hacer mi despeje y esto a qué es igual. Fíjense que yo tengo esta b, entonces voy a tener que sacar la b de aquí. Esta b que tengo acá, voy a ponerle así un colorcito para que se acuerden. Por ejemplo, este color. Y entonces yo necesito la b de aquí. Entonces, ¿qué hago? Sacamos la b de ahí. O sea, sacamos en el sentido de despejar. Entonces tengo que b es igual a ¿cuánto? B es igual a y sobre x. Y eso es lo que vamos a hacer acá. B es igual a y sobre x. La x que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, donde tenga la b, voy a reemplazar por esa igualdad, que es tanto. Ahí está. Entonces,
Vamos a copiar otra vez esto de aquí y vamos a reemplazar. Voy a irme completo abajo para escribir bien en la otra hoja, pues si no vamos a perder el proceso. Después le subo otra vez para colocarles ahí. Entonces, este mismo ya copié, entonces voy a poner acá, y en vez de la B, entonces voy a copiar todo esto. Esto, traemos aquí, así, puedo poner en un paréntesis, y esta B al cuadrado, entonces voy a poner también así. Voy a poner esto, así, y ponemos en un paréntesis completo esto. O dejo ahí, como quieran. Este también está elevado al cuadrado. ¿Por qué está elevado al cuadrado? Porque me está diciendo b cuadrado, entonces y cuadrado sobre x cuadrado. Puedo poner así el cuadrado para los dos. Voy a copiar este. Y no puedo copiar, entonces voy a copiar de aquí. Así. Y acá también le voy a poner que este es x al cuadrado. Así. Fíjense. Entonces me está diciendo 1, 1, 4 en vez de la b, entonces estoy ya reemplazando y sobre x. Después 3 está acá, b cuadrado me dice, entonces b es y al cuadrado, y cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Y tengo esto. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo hacer una distributiva, ¿sí? Este con este y este con este. Entonces si hago una distributiva, ¿qué me va a quedar? A ver si se dan cuenta lo que hacemos de distributiva acá. Si multiplico x cuadrado por 1 me va a quedar x cuadrado. Entonces saco esto, bueno, voy a sacar completo de acá. X cuadrado más, ¿qué tengo ahí? 4 y si simplifico x con x al cuadrado me va a quedar arriba x. X e y. Más 3 y ¿qué puedo simplificar ahí? Puedo simplificar x cuadrado con x al cuadrado, entonces me va a quedar solamente y al cuadrado. Entonces le vamos a poner acá la y al cuadrado. Así. Y al cuadrado. Y tengo x cuadrado más 4xy más 3y cuadrado es igual a c. Y ese es nuestro resultado o nuestra primitiva. Acá terminamos la operación. Entonces se hace de esta forma. Así como les dije, es muy mecánico. O sea, tengo que saberme los pasos para ir haciendo de esta forma. Y nadie me va a decir después nada. ¿Por qué? Porque ya voy a saber hacer sin problemas. Entonces acá voy a ponerle 5. Acá voy a ponerle 5 para ver si puedo tener el resultado arriba. Igualmente voy a necesitar a ver si traigo, si traigo, si traigo, si traigo, 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 traigo esto y ahí te. Entonces, ese es mi primer ejercicio. Fíjense, es fácil, no es complicado. Muy, muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio más y después les dejo para que hagan los otros. Esto es nuestro cálculo auxiliar, acuérdense. Este es nuestro cálculo auxiliar. Acá le voy a poner cálculo auxiliar para que se acuerden cómo hicimos esa integral. Cálculo auxiliar. Así. Y esto vamos a tener acá como cálculo auxiliar. Bueno, ahora vamos a ver entonces el segundo. Si se fijan en el segundo, nos va a convenir también hacer ¿qué cosa? Reemplazar también la y. ¿Por qué? Porque esta estructura es la más fácil. Yo puedo, por ejemplo, dejar ese como tarea para ustedes y voy a hacer uno que tenga la x, para que vean que es la misma idea. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la letra B. Se les voy a dejar como tareita. Este que tenemos acá. Voy a poner así en un rojo para que se acuerden que tienen que practicar. A ver si entendieron. Van a replicar lo mismo que hicimos ahí arriba y ustedes tienen el resultado en el material. TV. A ver. B. Y este es C entonces. Así. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver?
tenemos que ver si podemos separar. No voy a poder separar porque acá tengo dx, acá tengo y. Podría haber dividido entre y, pero si hago entre y, acá me va a joder esta x. Entonces no voy a poder hacer eso. Entonces lo que necesitamos probar primero si son homogéneas. Entonces si son homogéneas, vamos a copiar este igualito y replicamos ahí. Para no perder tiempo cargando. Entonces voy a tener así. Voy a poner aquí. Así. Y entonces, m, en mi caso, va a ser solamente ¿cuánto? 2x e y. Así. 2x e y es mi m. Como yo sé que es la m porque le acompaña la de x. Entonces, reemplazamos por t y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener acá, fíjense. Si reemplazo, voy a tener 2 por, en vez de la x, tx. En vez de la y, ti. Así. ¿Sí? La x es tx, la y es ti. ¿Qué tengo acá? Tengo entonces una t al cuadrado. Puedo hacer así. Voy a sacar esto de aquí. Y entonces tengo, si hago mi factor, o sea, mi multiplicación, voy a tener 2t cuadrado, t al cuadrado, x e y. X e y. Entonces, puedo sacar mi factor común. Acuérdense que mi factor siempre es esa variable que estamos introduciendo. Entonces voy a poner acá t al cuadrado y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2x e y. Así. Entonces voy a buscar para la n a ver si encuentro también esta t cuadrado. Acuérdense que eso es lo que nosotros estamos queriendo mostrar, que son homogéneas. Así. Y acá entonces vamos a poner la igualdad que tenemos aquí para la n. Así. Llevo esto aquí. Así. Y reemplazamos aquí. Ya, borrar todo esto. Así. Ahí tengo de esa forma. Y reemplazamos. Entonces, en vez de la y, voy a poner que es ti al cuadrado. Así. Y en vez de la x, entonces voy a poner que es tx. Así. Al cuadrado. Es igual. ¿Qué hago ahí? Hago mi exponente que le afecta a los dos, a las dos bases. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener en verdad así. T al cuadrado para el primero. T al cuadrado. Y al cuadrado. Así. Y al cuadrado. Menos 3. ¿Cuánto? T cuadrado, x cuadrado. T cuadrado, x cuadrado. X al cuadrado. Así, x al cuadrado. Y ahí saco factor común. Mi factor común siempre es la variable introducida. No miren ni otra variable ni algún número que sea divisible. A mí me interesa solamente la variable introducida. Entonces, ¿qué me queda? Me queda y cuadrado, y al cuadrado, menos 3, x al cuadrado. X al cuadrado. Así. Y si se fijan, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo esto que yo necesitaba, que era que los dos sean iguales. Y ahí ya tengo que son iguales. Entonces son homogéneas y del mismo grado. Pueden poner, por ejemplo, así como les mostré en la anterior, que reproduce la función. O sea, pongo ahí es igual. Ahí, y voy a copiar y pongo acá. Es igual, esa misma expresión. Y por f de x y y. Y entonces ahí muestro que son homogéneas y del mismo grado. Y acá también lo mismo. Es igual a t al cuadrado, ¿por cuánto? Por la misma función. Entonces todo esto igual así. Ahí está. Entonces copiamos acá sin necesidad de estar haciendo otra vez. Entonces son homogéneas y del mismo grado. Los dos son t al cuadrado. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí empezamos a resolver nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial ahora es esta. O sea, vamos a copiar de acá. Ese que tenemos ahí es el anterior. Ahí. Así.
Pongo en el medio y reemplazamos. Yo tengo acá M y N. ¿Quién es más fácil? La N, la M de mamá. Entonces vamos a usar la otra sustitución que les mostré acá, que es esta X, que es igual a BI, y venimos acá. Entonces voy a poner ahí que voy a sustituir por ese valor y la de X. Voy a poner aquí esto que tengo acá. Así. Y llevamos aquí. Ahí está. Entonces, copiamos la misma ecuación y empezamos a hacer nuestra sustitución. Entonces, me dice 2x, entonces para mí esto va a ser ¿cuánto? BI, ¿sí? En vez de esta x que tenemos acá, reemplazamos por BI. BI. X queda igual y lo que vamos a reemplazar es esta de x que tengo acá. ¿Con cuánto? Con toda esta expresión que tenemos acá. Así. Entonces reemplazamos aquí. A ver, ¿dónde era? Acá. Ahí está. Y ponemos en un paréntesis. ¿Por qué? Porque todos estos son nuevos. Así. Sacamos esto de aquí. Ahí. Entonces vamos a mirar si está bien. 2, 2. X ahora es BI y está en su lugar. Y dx es toda esta expresión. B de I más I de B. Más. Y al cuadrado se queda en su lugar. Y lo que va a cambiar es esta X al cuadrado. ¿Por qué? Porque S es igual a BI al cuadrado. Así. Y ahí resolvemos esta expresión que tenemos acá. Resolver en el sentido de hacer una distributiva rápida. Entonces, hacemos esa distributiva. Si ven que ya pueden, por ejemplo, factorizar algunas cosas, entonces ya factorizan ahí. O hacen primero su distributiva y después hacen eso. Bueno, si se fijan, ¿qué voy a tener acá? A ver. Tengo acá 2BI y B de I. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2b al cuadrado y al cuadrado. 2i al cuadrado, b al cuadrado. 2i al cuadrado, b de i. Está bien. Entonces voy a tener 2, y fíjense, acá tengo i. Entonces es i al cuadrado. I al cuadrado. A ver. I al cuadrado. Y tengo ¿cuánto? B al cuadrado. Entonces, B al cuadrado. B al cuadrado, ¿cuánto? De I. Más el otro. Este completo con este. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener 2B y tengo 1, 2 y 3i. Entonces va a ser i al cubo. I al cubo y db. Así. Entonces vamos a mirar otra vez. 2bi y b. Entonces voy a tener 2i cuadrado, b cuadrado de i. Después el otro voy a tener 2bi al cubo de b más. Y acá la distributiva con este. Entonces, ¿qué me va a dar acá? Entonces me va a quedar así. A ver. I al cuadrado, este con este me da i al cuadrado. I al cuadrado de i. Menos, ¿cuánto? 3b cuadrado y cuadrado. 3 y cuadrado, b cuadrado. B al cuadrado y ¿cuánto? Por di. Así. Y acá voy a mirar qué puedo hacer para dividir. Voy a tener que dividir siempre entre un factor. Voy a encontrar algo que sean iguales en todos. Entonces, ¿qué es lo que encuentro que son iguales acá? Tengo acá i cuadrado, i al cubo, i cuadrado e i cuadrado. Entonces puedo dividir todo entre i al cuadrado. I al cuadrado. Así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a copiar este mismo. ¿Por qué? Porque ya es fácil hacer de esta forma. Entonces,
voy a tener 2i cuadrado b cuadrado, me va a quedar solamente esto. Así. Este con todo este me va a quedar 2bi. 2bi. Así. Y todo este con este me va a quedar solamente di. Pues este con este me va a quedar solamente esto. 3b cuadrado de i. Y este ya sacamos porque estamos dividiendo. Así. Bueno, y ahora voy a mirar que puedo agrupar. A ver si saco, así como hicimos con el otro. Voy a ver si puedo hacer algún tipo de... no hay nada para sumar. Entonces, este le voy a poner en negrita para acordarse de que agrupamos. Este con este. Y... Ah, no, este voy a poder hacer, fíjense. Voy a poder hacer este con este. Este voy a poder hacer, fíjense, menos 3b cuadrado de i con este 2. Entonces me va a quedar solamente 1. Entonces voy a tener así. Y voy a hacer este. Acá voy a tener 2 menos 3, me va a quedar solamente un 1. Y sacamos todo esto de aquí. Así. ¿Sí? Entonces fíjense, este está acá, esta de i está acá, y este restamos. Este menos este me va a quedar solamente menos. Y ahí puedo hacer entonces la agrupación que quería. Entonces voy a tener así, fíjense. Voy a tener así, voy a sacar mi factor común acá, la d, entonces me va a quedar este, así, 1 menos b cuadrado y así. Ahí está. Entonces acá ya voy a poder separar. ¿Por qué? Porque puedo introducirle ese factor integrante que habíamos visto. Fíjense que acá yo necesito sacar toda esta expresión de acá porque necesito en di. Y acá con la b me está jodiendo esta i. Entonces voy a poder dividir ambos términos entre b, entre i y 1 menos b. Entonces vamos a hacer otra vez por factor integrante, así como les mostré en el anterior. Si no saben hacer factor integrante, hagan por mínimo. Les va a dar el mismo resultado. Sí, ahí. Y acá. Entonces, acá necesito sacar de acá, así como les dije, toda esta expresión. Y de acá de la db, para que me quede bien, necesito sacar esa i de ahí. Entonces voy a tener así. 1 menos b al cuadrado. Así. B al cuadrado. Ahí está. Y toda esta misma expresión, entonces dividimos por esto. Pueden poner su db afuera o adentro, no hay problema con eso. Y toda esta expresión. Así. Y ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a simplificar esta i con esta i, me va a quedar esta expresión sencillita acá. Voy a copiar igualito acá y les voy mostrando. Si simplifico esta i con esta i, entonces me va a quedar 2b de b. Así. Y acá, sin nada. Me va a quedar así. Y fíjense que ya está separado ahí. Me da 2b de b. Esa db puedo poner acá para que vean bien dónde está esa db. Para que vean que tienen ahí la m y la n. Y acá, si simplifico este con este, entonces me va a quedar solamente ¿cuánto? Así. Este y este. Sacamos de aquí. Y ahí fíjense. ¿Ven? Sencillísimo se quedó después. Acá la cuestión ya es entonces integrar. Ya no hay nada para hacer. Es integrar y ya me queda algo fácil. Y ahí ya es otra vez cálculo 1. Ya no es nada raro ahí en el sentido de que está también una integración que se llama sustituciones trigonométricas, que a veces es muy fácil también, facilita muchísimo las integrales. Entonces le pongo acá la integral y le pongo también a esta la integral. Ahí está. Este ya es inmediata porque es logaritmo natural. El otro es lo que necesito ver cómo voy a poder hacer. Entonces voy a ponerle así como hicimos con lo anterior, así un amarillito.
solamente a esta expresión. Esta nomás yo necesito. A ver si... Ay, me señala todo. Bueno, pues ya saben, esto es más lo que yo necesito. Entonces vamos abajo y vamos a ver cómo hacemos en un cálculo auxiliar. Entonces, cálculo auxiliar. Y si se fijan, el de abajo, si yo hago por sustitución, me voy a tener menos 2b y me va a reproducir el de arriba. Entonces es por sustitución directa. Entonces voy a tener ¿cuánto? A ver, esto llevamos aquí. Y entonces por sustitución. U es igual a el de abajo. U es igual a 1 menos b al cuadrado. Como yo sé que es por sustitución, porque si ustedes derivan 2b le va a quedar solo 2. Yo necesito todo esto. En cambio, si yo derivo este me va a quedar menos 2b y ahí tengo el 2b que estoy necesitando. Entonces, si derivo me va a quedar ¿cuánto? O sea, si derivo. Si derivo me va a quedar de u es igual a 1 es 0 y el otro va a ser ¿cuánto? 2b 2b y dd. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una integral, una derivada miembro a miembro. Tengo esto. Como yo necesito solamente 2b de b, entonces el negativo yo puedo sacar afuera, por ejemplo. Entonces voy a tener así. Es igual, menos, y entonces ahí voy a tener mi integral. ¿Mi integral qué es cuánto? Integral de arriba y abajo. Arriba tengo 2b, entonces 2b de b a que es igual a menos de u. El negativo ya sacamos, entonces me queda solamente de u. Y abajo a toda esa expresión le llamamos u. Entonces es igual a menos logaritmo natural de u. Y logaritmo natural de u es igual a ¿cuánto? A menos logaritmo natural de esa expresión que tenemos acá. 1 menos b al cuadrado. 1 menos b al cuadrado. Ahí está. Entonces, tengo esto. Y esto copiamos y llevamos allá en nuestra ecuación. Nuestra ecuación diferencial. Ponemos aquí. Entonces voy a tener esa expresión más, y ese me da ¿cuánto? Logaritmo natural de i. ¿Es igual a cuánto? A logaritmo natural de c. ¿Por qué? Porque veo que todos tienen logaritmo natural. Tengo de esta forma. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer ya mi propiedad de logaritmo. Y entonces ahí ya tengo completo. A ver qué me conviene. Tengo logaritmo de i, 1 menos. Puedo hacer mi despeje. Logaritmo de i sobre... Bueno, hacemos entonces las propiedades del logaritmo. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener logaritmo de i. Logaritmo de i. Voy a poner un corchete. Voy a necesitar un corchete. ¿Y qué tengo? Voy a tener un cociente. ¿Por qué tengo un cociente? Porque acá me está diciendo negativo. Entonces voy a tener i sobre toda esta expresión. Así. Es igual a logaritmo natural de c. Acá yo quería poner un corchete. No sé por qué me salió así. Voy a sacarle y voy a poner el corchete. Porque es muy feo poner de esta forma. Voy a poner ahí el corchete que necesito. Y copio ahí. Ay, qué pesado. A ver, un ratito. Voy a hacer atrás, 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 atrás. Esto. Esto es lo que yo necesito. Esto de adentro. Entonces voy a copiar el de adentro. Así. Y entonces ahí sí le saco toda esta expresión y le pongo ahí mi corchete. Así. ¿Y esto qué puedo hacer? Puedo ya reemplazar mi d con su igual o le voy aplicando todavía el logaritmo. Fíjense en este caso que va a ser lo mismísimo que el anterior, que
Para bajar o para sacar del logaritmo, entonces elevo e elevado a toda esa expresión a los dos. Para no hacer eso mismo, porque ya hicimos el anterior y ya saben cómo se hace, entonces lo que me va a quedar al fin y al cabo de toda esta expresión es esto. Voy a poner acá abajo. Me queda esto, es igual a ¿cuánto? Es igual a C. Y ahí ya es cuestión de reemplazar la B. ¿De dónde reemplazamos la B? Entonces voy a llevar en la otra hoja. ¿Por qué? Porque ya no tengo espacio ahí. Y me voy arriba para traer nuestra sustitución original. Nuestra sustitución era esta. Entonces, ¿qué hago? Llevo allá abajo. Acá. Y entonces despejamos a quién? Despejamos a la B. Entonces voy a tener así. Ahí, B es igual a ¿cuánto? Y tengo así. ¿Cuánto vale B? Me va a quedar X sobre Y. X sobre Y. Entonces reemplazamos aquí la B. Entonces voy a tener así. Aquí. Y esta B cuadrado es lo que vamos a reemplazar por esta igualdad. Acá. Puedo poner entre paréntesis o puedo poner a los dos al cuadrado porque los dos está elevado al cuadrado. Entonces si hago esto, puedo hacer esto. ¿Okay? Acá necesito solo al cuadrado. Entonces voy a tener que irme otra vez a mi ecuación. Aquí. Y al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Acá puedo hacer, por ejemplo, mínimo abajo y después hago compleja. Entonces si hago mínimo, abajo me va a quedar así. Fíjense a ver si entienden. Si hago mínimo acá, entonces me va a quedar arriba ¿cuánto? Me va a quedar y al cuadrado acá arriba quiero ahí, quiero arriba, arriba, ahí, y al cuadrado menos x al cuadrado, sacamos esto de aquí, ¿sí? Fíjense lo que hice, mínimo y cuadrado, entonces y cuadrado dividido 1 y cuadrado por 1 y cuadrado, menos este dividido este 1 y cuadrado, y ahí puedo hacer compleja que les dije. Entonces si hago mi compleja, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar y al cubo sobre toda esta expresión. Entonces, le ponemos acá, así, y ahí abajo, entonces llevamos esto que tenemos aquí. Ay, este nomás yo quiero. Este con este. No puedo hacer, entonces voy a copiar de a uno. Ahí. Entonces voy a tener este menos x al cuadrado. Entonces acá x al cuadrado es igual a c. Y si no me equivoco, la expresión del resultado final tienen que hacer de esta forma. El resultado final en el librito aparece así. Voy a copiar acá igualito. Este que tenemos abajo le multiplica a la c. Entonces, allí, así, así. Y abajo me va a quedar solamente, o sea, acá me va a quedar solamente y al cubo. Ahí está. Este es mi resultado final en el librito. Se hace así. Bueno, así como les dije ya al principio, es mecánico. Una vez que sepan hacer el proceso o siguen el proceso que acabo de mostrarles, entonces ya es fácil. No hay nada raro acá. Lo que sí, así como les dije, lo que les va a forzar capaz es la parte de reglas de integración. Porque esas cosas no aprendemos bien en cálculo 1 y después pasamos y nos encontramos con problemitas. Bueno, esto les voy a poner bien y les coloco en la semana que le corresponde. Yo estoy grabando hoy 22 de septiembre a las 8:30 termino ahora. Mañana no voy a poder estar con ustedes porque estoy de cumpleaños, entonces les dejo esto. Cualquier cosa,
Estoy acá en el celular, en el grupo, y me van avisando. Les voy a dejar 2 o 3 tareitas del librito para que tengan en cuenta. Buenas noches, buen descanso, y nos vemos en la próxima clase.